Durante el reparto de las cosas, mi hija les dijo a sus hermanos, sin pena ni filtro: la viejita no va a durar mucho. Mejor que no se quede con nada, solo que la manden a un asilo. Bajé la cabeza y sonreí tantito. Al día siguiente, todos recibieron una carta mía. Qué bueno que estás aquí. Sigue leyendo hasta el final de mi historia, y dime desde qué ciudad me estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado. Las palabras de Clare, mi hija, me dolieron como si me hubiera cortado con un cuchillo. Volví a bajar la cabeza, fingí una sonrisa, pero por dentro sentí como se me rompía el corazón. Tengo 64 años, y nunca me había sentido tan inútil como en ese momento. Ahí, sentada en el comedor de mi propia casa, rodeada de los hijos que crié con todo el amor que pude. La casa estaba en completo silencio, lo único que se oía era el tic-tac del reloj grandote de la esquina, ese que tanto le gustaba a George. Mi esposo ya tenía casi 2 años de haber fallecido. Por fin había llegado el momento de vender la casa y repartir las cosas. Pensé que sería algo sencillo, pero me equivoqué. Clare, dijo Michael, mi hijo mayor, eso sonó muy feo. Pero su voz ni siquiera tenía fuerza. Clare puso los ojos en blanco, se echó su cabello rubio para atrás como si nada. Tiene 39 años y parece toda una ejecutiva importante. Siempre bien vestida, uñas impecables, pero ni una gota de cariño en su mirada. Y es lo más práctico, contestó ella. Mamá ya no puede vivir sola. Véanla, está frágil, se le olvidan las cosas. Ese dinero se va a desperdiciar si se queda con ella. Yo no estoy frágil. No se me olvidan las cosas. Sí, tengo artritis en las rodillas, me cuesta subir escaleras, y a veces pierdo los lentes para leer, pero eso no quiere decir que ya no sirvo para nada. Pero en la cabeza de Clare, eso ya era motivo para quitarme todo. ¿Tú qué dices, mamá?, preguntó David, el más chico. Por una vez, me habló directamente. Tiene 35 y todavía no puede verme a los ojos cuando se trata de dinero. Me aclaré la garganta, apreté las manos para que no se notara que me temblaban. Pensaba que podíamos dividir lo que se saque de la casa, dije. Yo tomaría una parte chiquita para irme a un departamento sencillo, y el resto se lo reparten entre ustedes. Clare se burló. ¿Y luego qué? ¿Cuándo se te acabe ese dinero, qué vamos a hacer? Al final nos va a tocar a nosotros mantenerte. ¿Y los 30 años que pasé cuidándolos? ¿Las colegiaturas que ayudé a pagar cuando George perdió su trabajo? ¿El enganche del primer depa de Clare? ¿El dinero de la fianza cuando David manejó borracho? ¿El préstamo a Michael para su restaurante que nunca funcionó? Su madre los crió, dije en voz bajita, hablándome como si ya no estuviera. Y ella los cuidó cuando estaban enfermos, les ayudó con las tareas, fue a todos sus partidos y festivales. Ay, ya vamos con el drama, interrumpió Clare mirando su reloj. Tengo una junta en 1 hora. ¿Podemos decidir ya qué hacer con la casa? Yo digo que la vendamos, que se reparte el dinero entre los 3 y que le busquemos a mamá un lugar decente que acepte Medicare. Michael y David se miraron entre ellos con incomodidad. Pero nadie dijo nada. Ese silencio fue suficiente para que Clare supiera que ya había ganado. Pues ya quedó, dijo, parándose y agarrando su bolso carísimo. Le voy a hablar a mi amiga la agente de bienes raíces. Para el fin de semana ya puede estar en venta. Y tengo 30 días para mudarme, por lo del divorcio con su papá. Hablé con voz firme, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Clare me vio como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Divorcio?, preguntó. Mamá, papá ya se murió hace 2 años. Lo sé, le dije bajito. Era una broma. Pero nadie se rió. Ni una sonrisa. Nada. Solo me miraron con cara de lástima y fastidio, como si ese pequeño intento de chiste fuera otra prueba de que ya se me estaba yendo la cabeza. Cuando todos se fueron del comedor, las palabras de Clare se quedaron dándome vueltas en la cabeza. La anciana no va a durar mucho. Me quedé sentada en la mesa mucho después de que se marcharon, sola, rodeada de los restos de lo que fue nuestra cena familiar. Una cena que pasé todo el día preparando, con cariño, con detalle.
El asado para Michael, las papas gratinadas para David, la tarta de manzana que tanto le gusta a Clare. Ninguno dijo una sola palabra sobre la comida. Ninguno se ofreció a ayudar a recoger. Poco a poco empecé a juntar los platos, haciendo muecas por el dolor de mis dedos con artritis mientras cargaba los trastes pesados. Metí los platos al lavavajillas, y entonces llegaron los recuerdos. Los primeros pasitos de Clare sobre ese mismo piso de la cocina. Michael aprendiendo a andar en bici en la entrada. La graduación de David en el patio trasero. Les di todo. Y ahora solo era una carga, un estorbo, alguien que hay que esconder y olvidar. Pero mientras limpiaba la mesa, algo cambió en mí. Ese dolor que traía dentro empezó a transformarse en otra cosa, algo más duro, más fuerte. Clare tenía razón en una cosa, no me queda toda la vida. A nadie. Pero eso no significa que yo ya acabé de vivir. Ni de broma. Esa noche me senté en el viejo escritorio de George y escribí 3 cartas. Una para cada hijo. Las metí en sobres con manos temblorosas, pero con el corazón bien firme. Mañana cada uno recibiría su carta. Y después de eso, nada iba a ser igual. Cuando apagué la luz y me metí a la cama, sentí algo que no había sentido en años, un propósito. Una razón para seguir. Clare pensaba que yo era solo una viejita débil, lista para ser arrumbada como cosa vieja. Pero no tenía ni idea de lo que soy capaz de hacer. Ninguno de ellos lo sabía. Pero ya lo iban a descubrir. Al día siguiente me desperté antes del amanecer, como siempre. Una vida entera levantándome temprano se me quedó en el cuerpo. La casa estaba callada. La misma casa donde pasé 38 años, donde crié a mis hijos y donde despedí al amor de mi vida. Pronto esta casa ya no sería mía. Preparé mi café bien cargado y me salí al porche. Vi cómo el sol empezaba a pintar el cielo de colores rosita y dorado. Mi vecina Elaine me saludó desde su jardín, y yo le levanté mi taza. Ella ni se imaginaba que ayer se me cayó el mundo encima. Que mis propios hijos, prácticamente, ya me dieron por muerta. Hoy el cartero iba a entregar esas cartas. Imaginé sus caras al leer lo que les escribí. No hay gritos ni reproches. Ya no estoy en ese punto. Solo la verdad, así tal cual. Para las 9 ya estaba vestida y lista. Tenía una cita con Howard Abernay, un viejo amigo y abogado. George siempre se encargó de todo eso, pero desde que él se fue, me tocó aprender por mi cuenta. Howard fue muy amable. Me explicó todo con calma, sin hacerme sentir tonta. A diferencia de mis hijos, él nunca asumió que por ser mayor ya no entiendo las cosas. Marche, esto cambia todo, dijo Howard mientras revisaba los papeles que puse frente a él. Su oficina olía a cuero y a cera para madera, de esas cosas que te dan paz, como cuando todo está en orden aunque sea muy serio el asunto. ¿Estás segura de esto? Y me preguntó. Nunca he estado más segura en toda mi vida, le contesté con voz firme. ¿Puedes ayudarme a hacer lo posible? Howard se quitó los lentes y los limpió despacito, pensando. Y sí, sí puedo, dijo al fin. Pero va a necesitar algo de estrategia. La casa está a tu nombre, así que legalmente no necesitas permiso de tus hijos para venderla. Pero se van a dar cuenta cuando vean que no les toca lo que esperaban. Eso es justo lo que quiero, respondí con una sonrisa. Que todo esté legal y claro. Solo que ellos no deben enterarse hasta que ya esté hecho. Y los fideicomisos, como te dije, cada uno va a recibir una parte, pero con condiciones. Y no quiero que tengan acceso a nada hasta que yo ya no esté. Howard asintió despacio. Sabes que se van a enojar. Pensé en la mirada fría de Clare, en cómo Michael ni me ve a los ojos, y en ese silencio incómodo de David. Ya están enojados, Howard. Solo que aún no saben con quién. 2 horas después salí de la oficina sintiéndome con más fuerza. Todo estaba en marcha. La casa se iba a vender con otro agente, no con la amiga de Clare. Incluso la íbamos a ofrecer un poco más barata para que se vendiera rápido. Una buena parte del dinero iría a una cuenta que solo yo podría usar. El resto se guardaría en fideicomisos para mis hijos, con reglas claras para cada uno.
Mi siguiente parada fue el banco. Estella Jenkins, que fue mi cajera por más de 15 años, ahora era la gerente de la sucursal. Señora Wilson, qué gusto verla. Me saludó con una gran sonrisa. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito hacer unos cambios en mis cuentas, le dije. Y necesito que todo esto quede entre nosotras, por favor. Estella se puso seria al instante. Por supuesto. Pase a mi oficina. Ya dentro, le conté mi situación económica. George y yo siempre fuimos muy ahorradores. Mis hijos conocían nuestras cuentas principales, pero no sabían nada de una pequeña herencia que recibí de mi tía Josefina hace 10 años. Ese dinero lo guardé aparte. Nunca lo toqué. Quiero cerrar mis cuentas conjuntas, le dije, y abrir unas nuevas solo a mi nombre. Y también necesito revisar el contenido de la caja de seguridad. Si Estella se sorprendió, no lo mostró. Solo asintió y se puso a llenar los papeles. Cuando salí del banco, ya tenía todo bajo control. Por primera vez en mi vida adulta, yo tenía el manejo total de mi dinero. Mientras manejaba de regreso a casa, sonó el teléfono. Era Clare. Lo dejé sonar. Después llamó Michael. Luego David. Seguro ya habían leído las cartas. Me estacioné frente a mi casa y me quedé ahí sentada unos minutos, tomando aire, juntando valor. La carta que les mandé a cada uno fue muy clara. Les dije que sí, que iba a vender la casa, como ellos querían. Pero que, de ahora en adelante, yo me encargaría de mis propios asuntos. Les agradecí su preocupación, pero también les dejé claro que puedo manejar mi vida perfectamente. No mencioné las cosas feas que dijeron, ni que estaban planeando mandarme a una casa de retiro. Solo les puse los hechos, sin drama. Los mensajes que me dejaron eran justo lo que esperaba, todos centrados en ellos. Clare, mamá, ¿qué es esta carta? Tenemos que hablar de la casa. Llámame ya. Miguel, hola mamá. Recibí tu carta. Yo, creo que deberíamos hablarlo en familia. Clare está muy molesta. David, mamá, ¿estás bien? Clare está como loca. Dice que alguien te está manipulando. Por favor, llámame. Claro, Clare siempre cree que si yo hago algo sin su aprobación, es porque alguien me está manipulando. Jamás se le ocurre pensar que yo puedo decidir por mí misma. Dentro de la casa, fui directo al estudio y abrí el archivito de George. Después de que él falleció, dejé todo bien ordenado, seguros, escrituras, declaraciones de impuestos. Saqué la carpeta que decía efectos personales y empecé a hacer mi lista, que me voy a quedar, que voy a vender y que voy a donar. El reloj grande se va a una subasta, igual que el comedor antiguo. Las joyas que me regaló George, algunas bastante valiosas, también se venderán, menos mi anillo de bodas y los aretes de zafiro que me dejó mi mamá. Mientras hacía todo eso, me sentí extrañamente tranquila. Por años fui la esposa de George, la mamá de Clare, Miguel y David. Mis gustos, mis sueños, lo que yo quería, siempre lo dejé a un lado. Y ahora, a los 64, por fin estaba volviendo a ser Marche. El teléfono no dejó de sonar en todo el día. No contesté. Mañana tendré tiempo para sus preguntas, sus enojos. Esta noche era mía. Para mis planes. Para mi futuro. Clare había dicho que la anciana no duraría mucho. En cierto modo, tenía razón. Esa Marche vieja, la que siempre decía que sí, la que se dejaba pisotear, la que vivía solo para complacer, esa sí ya no iba a durar. Estaba naciendo otra mujer. Una que por fin sabía lo que valía. Y no tenía miedo de defenderlo. Al caer la noche, ya tenía 3 cajas llenas con lo que me iba a quedar, y todo lo demás estaba etiquetado para vender o donar. Pedí comida china, algo que casi nunca hago, y me la comí directo del contenedor mientras veía un programa de viaje sobre la costa de Portugal. Qué bonito se ve, dije en voz alta, sola en la sala, mientras veía cómo el sol se metía en el Atlántico entre colores naranjas y morados. Muy bonito, la verdad. Mi celular vibró otra vez. Clare, por 12ª vez. Esta vez sí contesté.
¿Cómo que ya pusiste la casa en venta?, gritó. Su voz sonaba como cuando tenía 15 años y no la dejé ir a un concierto con un chavo que no me gustaba nada. ¿Te estás tratando de regalar el dinero o qué? Alejé un poco el teléfono de mi oído, y le di un traguito tranquilo a mi té. Buenos días para ti también, Clare. El agente que contraté tiene buenas referencias, y su comisión es razonable. Pero Jenny la iba a poner en venta, insistió. Jenny, su excompañera de la universidad. Claro. Ella cobra un 2% más de comisión. Yo ya había investigado todo. Ya tomé mi decisión, le dije con firmeza. La casa se puso en venta ayer. Hubo un silencio largo, como si no supiera qué decir. ¿Por qué no lo hablamos antes con nosotros?, soltó al fin. No sabía que necesitaba permiso para vender mi propia casa. No es eso, dijo titubeando, solo queremos ayudarte, mamá. Tú no entiendes cómo está el mercado de casas. Pensé en aquella propiedad que George y yo compramos en los años 80, una que se fue para arriba en valor y nos ayudó a pagar la universidad de los niños. Pero Clare estaba muy chiquita para acordarse de eso. La casa se va a vender rápido con este precio, le dije. Y eso es lo que me importa. ¿Y los muebles? ¿Las antigüedades? ¿Las colecciones de papá? Su voz ya sonaba acosadora. Me voy a quedar con algunas cosas que me importan. Lo demás se va a subastar la próxima semana. Se quedó tan callada que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Mamá, dijo al fin, con esa voz que usa cuando está tratando de sonar calmada, pero ya la conozco. Creo que tenemos que hablar de tu estado mental. Esto no es locura ni un arranque impulsivo, la interrumpí. Tengo un plan bien pensado, Clare. Y solo lo estoy poniendo en marcha. ¿Qué plan? ¿A dónde vas a ir? Todavía no lo decido, le dije, aunque en realidad ya tenía varias ideas. Sabía que iba a tener muchas opciones una vez que se vendiera la casa. Clare soltó un suspiro de esos que hacen ruido. Voy a ir hoy. Tenemos que hablar cara a cara. No voy a estar en casa, le dije. Tengo citas todo el día. Mentira. Iba a estar en casa de mi vecina Elaine, cruzando la calle, escondida como adolescente rompiendo reglas. Habíamos quedado de comer juntas y jugar cartas. Elaine es viuda, y casi se cae de espaldas cuando le conté lo que estaban haciendo mis hijos. Ve entonces mañana, dijo Clare, decidida. Y voy a llevar a Michael y a David. Está bien, le dije. Cena a las 6. No traigas nada, yo cocino. Colgué y me senté en la mesa de la cocina. Respiré profundo, aunque me temblaba todo. Nunca se me dio bien enfrentarme a Clare. George decía que ella había heredado mi terquedad, pero yo nunca lo vi así. Para mí, Clare siempre fue como un huracán, fuerte, lista, guapa, y que nada ni nadie podía detener. Entonces sonó el timbre y me sacó de mis pensamientos. No estaba esperando a nadie. Miré por la mirilla. Había una pareja joven en el porche, viendo mis flores con una sonrisa. Hola, dije abriendo la puerta con cuidado. Señora Wilson. Yo soy Tracy López, y él es mi esposo Miguel. Perdone que llegamos sin avisar, pero vimos el anuncio de su casa en internet y justo andábamos por aquí. Pensamos, pues no perdemos nada con preguntar si se puede echar un vistazo. Se veían de unos 30 años, con esa carita de esperanza y ansiedad de quienes andan buscando casa por primera vez. Tracy estaba visiblemente embarazada. El agente inmobiliario es quien debe hacer las visitas, dije, algo dudosa. Y sí, ya le llamamos para agendar, explicó Miguel. Pero ya nos ganaron 3 casas y cuando vimos la suya. Volteó a ver a Tracy con mucho cariño. Simplemente sentimos algo especial, dijo. Pensé en lo que diría Clare. Que seguro querían aprovecharse de mí. Que no debía dejar entrar a desconocidos. Que qué ingenua soy. Pero luego miré la cara de ilusión de Tracy, y como Miguel le sostenía la mano con tanta ternura. Pasen, les dije, haciéndome a un lado. Les doy un recorrido rápido.
mientras les enseñaba la casa donde viví casi 40 años, empecé a contarles pequeñas historias. Les conté cómo esa rayita en el marco de la puerta de la cocina marcaba cuánto medía Clare cuando tenía 10 años. La mancha del techo de la sala fue por un experimento loco que hizo Michael y que no salió como esperaba. Y el azulejo chueco del baño quedó así cuando David intentó ayudar a George con las reparaciones. Es una casa preciosa, dijo Tracy con voz bajita cuando terminamos en el jardín de atrás. Se siente el cariño en cada rincón. Y sí, le dije, sorprendida de no sentir tristeza. Pero ya es tiempo de que otra familia haga aquí sus propios recuerdos. Después de que se fueron, prometiendo regresar con su agente para una visita oficial, fui al viejo escritorio de la sala. En el cajón de arriba estaba el diario de piel que George me regaló en nuestro aniversario número 30. Nunca lo había usado. Siempre estaba tan ocupada cuidando a todos que ni pensaba en escribir lo mío. Lo abrí en la primera hoja en blanco y empecé a escribir. Hoy le enseñé mi casa a una pareja joven. Ella está esperando a su primer bebé. Vieron esta casa y pensaron en un nuevo comienzo. Yo, por mucho tiempo, solo veía finales. 3 días después, la casa ya estaba en proceso de venta. Tracy y Miguel regresaron con su agente y ofrecieron un poco más del precio que yo pedía. Trajeron una carta donde contaban cómo se enamoraron del lugar y cómo podían imaginarse criando a su hija aquí. Eso fue lo que me convenció, aunque mi agente me dijo que esperara más ofertas. Cuando se los conté a mis hijos en la cena, la cara de Clare cambió varias veces, primero sorpresa, luego enojo, después incredulidad y al final, cálculo. ¿Cuánto fue? Y preguntó, con el tenedor detenido en el aire. Le dije la cantidad. Eso es todo. Casi gritó. Mamá, eso es por lo menos 50,000 menos de lo que vale la casa. ¿Qué estabas pensando? Estaba pensando que es mi casa y puedo venderla a quien yo quiera, al precio que yo decida, le dije tranquila, mientras le pasaba la ensalada a David. Pero estás regalando nuestra herencia, dijo Clare, casi tartamudeando. Y ahí estaba. La verdad dicha en voz alta. ¿Tu herencia? Repetí, bajito. No sabía que ya me había muerto. Michael se atragantó con el agua, y David de repente se concentró muchísimo en su servilleta. Tú sabes a lo que me refiero, dijo Clare, nerviosa. Ese dinero, pues, se suponía que iba a ser para todos nosotros, al final. ¿Y yo qué? Pregunté. ¿Qué se supone que me toca a mí, mientras todavía estoy viva? Clare no dijo nada. ¿La residencia de ancianos? ¿Ese era el plan? ¿Meterme ahí para no ser una carga para ustedes? Mamá, empezó a decir Michael. Pero levanté la mano. La casa se cierra en 30 días, dije firme. Y entonces cada uno de ustedes va a recibir un cheque de $20,000. El resto es mío. Se hizo un silencio, de esos que pesan. 6 meses pueden cambiarlo todo. La familia López ya tenía casi 5 meses viviendo en lo que fue mi casa. Tracy ya había tenido a su bebé, una niña hermosa, y me mandaron una foto con una notita dándome las gracias. El cuarto de Emma antes era mi sala de costura. Pensamos mucho en ti y esperamos que seas feliz en tu nueva vida, decía la tarjeta. ¿Mi nueva vida? Aún se me hacía raro pensarlo así. Después de vender la casa, me mudé a un depa pequeño, amueblado, mientras decidía qué hacer. Mis hijos seguían entre enojados, en shock y sin creerlo, cuando les di a cada uno un cheque de $20,000. Era mucho menos de lo que esperaban, pero más de lo que les debía. ¿Qué esto es todo? Preguntó Clare, viendo el cheque como si con eso fuera a aparecerle otro cero. Esto es todo, le confirmé. Considérenlo un regalo. ¿Y el resto? Insistió Michael. ¿La casa no se vendió en casi 300,000? El resto es mío, le dije, sin rodeos. Es para mi futuro. Después de eso, intentaron de todo, hacerme sentir culpable, enojarse, incluso contrataron a un abogado para ver si podían echar abajo lo que decidí. Pero Howard, mi abogado, se aseguró de que todo estuviera en orden. La casa estaba solo a mi nombre, y yo tenía todas mis facultades mentales.
El dinero era mío. Y podía hacer con él lo que me diera la gana. Y lo que decidí hacer con él fue algo que ninguno de ellos se hubiera imaginado. ¿Estás segura de esto, Marca? Me preguntó Elaine la primera vez que le conté mis planes. Es algo inesperado. Y precisamente por eso lo necesito, le dije. Toda mi vida fui lo que los demás esperaban que fuera. Ahora me toca a mí. Ese recuerdo me hizo sonreír mientras me acomodaba mi nuevo sombrero para el sol y miraba el océano azul frente a mí. La mesa del cafecito se movía tantito cada vez que tomaba mi taza. El aire olía a sal y jazmín. ¿Más café, señora Wilson? Preguntó Miguel, el dueño del café junto a la playa, donde ya era clienta frecuente. Sí, por favor, le sonreí. Y tal vez uno de esos pastelitos tan ricos. Claro que sí, me dijo con una sonrisa amable. ¿Hoy también va a pintar? Asentí y señalé el caballete junto a mi mesa. La luz está perfecta esta mañana. ¿Quién hubiera pensado que Marca Wilson, esa esposa y mamá de toda la vida, iba a descubrir su pasión por la acuarela a los 64 años? Ni mis hijos lo habrían creído, ni yo misma. Pero esa clase de arte a la que me metí sin pensarlo, en el centro comunitario, durante mi último mes de renta, despertó algo en mí. Una alegría, una sensación de que aún se puede, que no había sentido en años. Y cuando el maestro habló de una colonia de artistas en este pueblito junto al mar, algo dentro de mí hizo clic. Esa misma noche llegué a casa y busqué casas en internet. Una semana después ya había dado el enganche por una casita a 2 cuadras de la playa. Mi celular vibró junto a mi taza. Era David, mi hijo menor. A diferencia de Claire y Michael, que casi dejaron de hablarme cuando vieron que no pensaba cambiar de opinión, David sí me llamaba de vez en cuando. Hola, ma, dijo cuando contesté. Nomás quería saber cómo estás. ¿Dónde andas? Aún no les había dicho a ninguno en dónde vivía exactamente. No por coraje, sino porque sabía que no lo entenderían. Intentaron hacerme cambiar de opinión, me dijeron que era una locura, que ya debería estar cerca de ellos para cuando fuera más grande. Estoy muy bien, David, le dije con sinceridad. ¿Y tú? ¿Cómo vas en el trabajo? Platicamos un rato sobre su chamba y su nueva novia. Luego hizo una pausa, medio incómodo. Oye. Clara ha estado preguntando por ti, me dijo. No te va a llamar ella, ya sabes cómo es. Pero creo que está preocupada. ¿Preocupada por mí o por su herencia? Pregunté, con un tono más cortante de lo que quería. No es justo, mamá, suspiró David. Clara no entiende por qué cambiaste todo de repente. En realidad, ninguno de nosotros lo entiende. Vi como una gaviota se lanzaba al mar y salía con un pececillo en el pico. Para mí no fue algo de repente, David. Fue un camino que me tomó toda la vida. Después de colgar, volví a mi pintura, tratando de capturar cómo brillaba la luz del sol sobre el agua. Mi técnica todavía estaba en proceso, pero mi maestro decía que tenía buen ojo. 3 de mis cuadros más pequeños ya estaban colgados en la galería del pueblo, con precios modestos. Marche, aquí estás. Y levanté la vista y vi a Eleanor, mi vecina en la colonia de artistas, acercándose como siempre, llena de energía. A sus 72 años, tenía más pila que mucha gente de 30. Siempre traía mechones de cabello blanco sueltos de su trenza, y la ropa manchada de pintura. Vamos a hacer una reunión en mi casa esta noche, anunció mientras se sentaba sin preguntar si podía. Sara vendió su serie de esculturas a una galería en San Francisco, y hay que celebrar. Vas a venir, ¿verdad? Con Eleanor, eso no era una invitación. Era un hecho. Ella simplemente daba por hecho que todos queríamos formar parte de esa comunidad tan viva y única que había ayudado a crear. Éramos artistas, escritores, jubilados, un grupito especial junto al mar. Hace 6 meses, habría puesto una excusa. Me habría preocupado por incomodar, por no encajar, por todas esas ideas tontas que me detenían antes. La vieja Marcia era así, siempre cuidando no molestar, siempre intentando cumplir las expectativas de los demás. Pero esta vez solo dije. Me encantaría.
¿Llevo algo? Solo a ti misma, dijo Eleanor con la mano en el aire. Y si puedes, ese pastel de moras que hiciste la semana pasada. Te estaba delicioso. Mientras Eleanor platicaba sobre la reunión, sentí una oleada de agradecimiento tan fuerte que casi me hizo llorar. En 6 meses aquí, ya tenía más amistades verdaderas que en décadas de mi vida anterior. Y lo mejor, aquí me veían por quien era. No como la esposa de George, ni como la mamá de Clare, Michael y David. Aquí me conocían como Marche. Marche, la que pinta paisajes del mar. Marche, la que hace un zapatero de moras riquísimo. Marche, la que por fin está viviendo para sí misma. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Era de Howard, mi abogado. Los documentos ya están listos para que los revise. El fideicomiso está hecho tal como pidió. Llámeme cuando guste. Otra pieza más que caía en su lugar. Con la venta de la casa pude comprar mi casita junto al mar sin deudas, y vivir tranquila, aunque sin lujos. Pero además estaba la herencia de la tía Josephine, que con el tiempo creció bastante gracias a buenas inversiones. Y también estaba la póliza de seguro de George, de la cual mis hijos no sabían nada. Le pedí a Howard que hiciera fideicomisos para cada uno de ellos. Ellos no sabrán nada de eso hasta que yo ya no esté. Y el dinero se les dará con ciertas condiciones. No lo hice por rencor, ni para controlarlos desde el más allá. Lo hice por amor. Con la esperanza de que aprendan algo que a mí me tomó 64 años entender. Que la vida se tiene que vivir siendo uno mismo. En nuestros propios términos. Tierra llamando a Marche. Y dijo Eleanor, agitándome la mano frente a la cara. Me quedé pensando, respondí sonriendo. En cuanto he cambiado. Eleanor me miró con ojos sabios. No, querida. Siempre fuiste esa persona, me dijo una vez Eleanor. No más te faltaba darte permiso para vivir como realmente eres. Esa tarde, mientras caminaba por el senderito hacia la casa de Eleanor, con un zapatero de moras en la mano y el aire del mar enredándome el pelo, pensé en esas palabras duras que Clare dijo y que lo cambiaron todo. Esa señora ya no va a durar mucho. Y, en cierto modo, tenía razón. La Marce de antes, la que vivía para los demás, ya no existía. En su lugar estaba una mujer que apenas estaba empezando a conocerse de verdad, y que tenía planes de durar mucho más. Estaba justo en medio de dar mi primera clase de acuarela para principiantes en el centro comunitario cuando los vi. A través de los ventanales que daban al estacionamiento, noté cómo Clare bajaba de su camioneta lujosa, con sus lentes oscuros para el sol. Detrás de ella venía Michael, todo incómodo, con una camisa de botones que se veía demasiado formal para un pueblo costero como este. El único que faltaba era David. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma mientras guiaba a mis alumnos con una técnica sencilla para pintar el atardecer sobre el mar. Recuerden dejar que los colores se mezclen solos en la línea del horizonte, dije mientras caminaba entre los caballetes. No lo piensen tanto. Dejen que fluya. Oye, Marche, me susurró Judy, la coordinadora del centro, entrando sin hacer ruido, hay unas personas en la entrada que preguntan por ti. Dicen que son tus hijos. Asentí sin sorprenderme. La clase termina en 15 minutos. Pueden esperar. Judy levantó las cejas, pero no dijo nada más. En estos 10 meses que llevo aquí, nunca hablé de mis hijos. Y la verdad, hay muchas cosas de mi vida pasada que mis nuevos amigos no conocen. Durante los 15 minutos que quedaban, me enfoqué totalmente en mis alumnos. Ayudé a un señor mayor a corregir su pincelada, y felicité a una joven mamá por lo bien que dibujaba las olas. Aunque por dentro, sentía el peso de lo que venía. Sabía que la conversación que me esperaba no iba a ser fácil. Cuando la clase terminó, limpié mis pinceles con calma, sin prisa. No era que los estuviera evitando, simplemente me estaba preparando. Mamá, escuché la voz de Clare, fuerte y directa. Estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. Se parecía tanto a la adolescente que fue, que por poco me hace sonreír. Casi. Y Clare, dije, secándome las manos con una toalla de papel. Michael. ¡Qué sorpresa!
¿De verdad te sorprende?, dijo Clare, con ese tono cortante suyo. Desapareciste. Cambiaste de número. Te fuiste sin decirnos nada. ¿Qué esperabas? Esperaba que me dejaran vivir mi vida, contesté tranquila. Y no desaparecí. David tiene mi nuevo número. Hablamos de vez en cuando. Michael bajó la mirada, incómodo. David no quiso decirnos dónde estabas, dijo en voz baja. Dijo que le hiciste prometer. ¿Ve entonces cómo me encontraron? La boca de Clare se tensó. Contratamos a alguien. ¿Contrataron a un investigador privado para encontrar a su propia madre?, pregunté, sin poder ocultar la sorpresa. Estábamos preocupados por ti, dijo Clare, subiendo la voz. De repente vendes la casa, te desapareces sin decir a dónde vas, y empiezas a regalar dinero. ¿Regalar dinero? La interrumpí. ¿De qué hablas?, pregunté, confundida. Michael dio un paso hacia mí. En los cheques, mamá. 20,000 pesos para cada uno. Eso no es algo que tú harías así nomás. Me los quedé viendo, de verdad sorprendida. Y eso no fue regalar dinero, Michael. Fue darles a cada uno una parte justa de lo que saqué por la venta de la casa. A lo mejor no fue lo que esperaban, pero no fue por caridad. Eso no es, empezó Clare, pero se detuvo. Mira, no venimos a discutir por dinero, dijo al final. ¿De entonces, por qué viniste, Clare?, pregunté despacio. ¿Por qué buscarme después de casi un año sin decirme nada? La pregunta quedó flotando en el aire. A través de la ventana, vi a mis alumnos ya saliendo, unos caminaban hacia la playa con sus pinturas, otros se iban al café de enfrente. Mi nueva vida seguía afuera, mientras la vieja se me venía encima aquí adentro. Porque eres nuestra mamá, dijo al fin Michael, con un tono mucho más suave que el de Clare. Y te extrañamos. Algo en su voz me hizo mirarlo con más atención. Michael, mi hijo del medio, siempre había sido el que trataba de mantener la paz. Él vivía en medio de la intensidad de Clare y la rebeldía callada de David. Ahora le vi una tristeza en los ojos que nunca le había notado. ¿Tú? Le pregunté, sin sarcasmo. ¿Tú me extrañas a mí, o extrañas lo que te daba? Clare soltó un suspiro, fastidiada. Por esto estábamos preocupados. Has cambiado, mamá. Ya no eres tú. No, Clare, dije, esta vez con firmeza. Por primera vez en muchos años, sí soy yo. El problema es que no lo entienden. Hice un gesto señalando el salón, los cuadros de los alumnos secándose en los estantes, los míos colgados en las paredes, paisajes del pueblo y del mar. Todo eso me había ganado una pequeña pero bonita reputación aquí entre los artistas. Esta soy yo, la verdadera. No solo la esposa de George ni su mamá. Soy Marcie. Una mujer con sus propios gustos, sus propios sueños. Pero, ¿por qué tuviste que irte tan lejos?, preguntó Michael. Y sin decirnos nada. Solté un suspiro, tratando de explicarme bien. Porque necesitaba espacio, para descubrir quién era yo sin que ustedes me definieran todo el tiempo. Y después de esa junta familiar donde hablaron de la casa, pues, no estaba segura de que respetaran mis decisiones. Vi cómo Clare se estremecía. Sabía que se acordaba de lo que había dicho. La viejita ya no va a durar mucho. Y dije cosas que no debí decir, admitió, aunque con desgano. Pero eso no justifica que te fueras así. Y no me fui, Clare. Solo seguí con mi vida. Y hay una gran diferencia. Se hizo un silencio incómodo entre los tres. Por la puerta abierta se oían los ruidos del centro comunitario, niños riendo, el eco de una clase de yoga terminando. La vida seguía. Encontramos los papeles del fideicomiso, dijo Clare al fin, con voz apagada. Me quedé helada. Howard jamás les habría enseñado esos papeles así nomás. No tenían derecho, solté. Estábamos firmando un poder legal, aclaró rápido Michael. Por eso pudimos verlos. David falsificó tu firma, dijo Michael.
Estábamos tratando de proteger tus bienes. Sentí la traición, pero esta vez no dolió tanto como antes. Mis cosas no necesitan protección, y menos de mí misma. ¿Y entonces por qué hiciste fideicomisos a los que solo podemos acceder cuando te mueras? Preguntó Clare, molesta. Cada fideicomiso tenía sus propias reglas. A Clare le tocaría su parte solo si hacía un año de servicio voluntario con adultos mayores. El de Michael estaba ligado a que terminara su carrera universitaria, la que había dejado a medias. Y David, el más chico y que no sabía bien qué quería, solo podía recibir su parte si mantenía el mismo trabajo durante 2 años. Pensé que tener algo estable lo ayudaría a encontrarle sentido a su vida. El dinero, sin propósito, solo es dinero, dije tranquila. Quería darles algo con más valor que eso. O sea que todo esto es como una lección, dijo Clare con sarcasmo. Nos estás castigando desde antes de morir. No, Clare. Los amo. Y lo estoy haciendo de la mejor forma que sé. Michael parecía pensativo, pero Clare solo negó con la cabeza, frustrada. Eso no es amor, mamá. Eso es puro control. ¿Y eso crees? Pregunté, sintiendo de verdad una tristeza profunda. ¿Qué poner límites es controlar? ¿Qué desear que crezcan? ¿Que encuentren algo más allá del dinero? ¿Es un castigo? Lo que pienso, dijo Clare, con la voz temblando, es que nos abandonaste para irte en un viaje egoísta a descubrirte. Nos dejaste sin saber si estabas viva, y ahora resulta que estuviste escondida, guardando dinero. Haciendo fideicomisos secretos con condiciones ridículas, como si jugaras con nuestras vidas. Clare, empezó Michael. No, Michael. Ya dije lo que tenía que decir. Si mamá quiere vivir en su mundo pintando gaviotas en la playa, que se quede. Yo tengo una vida real a la que volver. Y sin decir más, dio media vuelta y se fue, dejándonos ahí en silencio. Debería ir tras ella, dijo Michael después de un rato, pero no se movió. Se le va a pasar, respondí, aunque no estaba muy segura. Clare siempre fue como su papá, terca, intensa, y muy difícil para perdonar. Michael soltó un suspiro y se pasó la mano por el cabello. La verdad, los fideicomisos están bastante bien pensados. Especialmente el mío. Lo miré, sorprendida. Llevo tiempo pensando en regresar a la escuela, confesó. Solo que no podía justificar el gasto. Una sonrisa se me escapó. El dinero va a llegar cuando estés listo. Sin presiones. Michael asintió, luego volteó a ver la puerta por donde Clare se había ido tan enojada. Creo que ya me voy. Ella va a querer que la lleve. Claro. Dudó un momento, pero luego dio un paso y me abrazó, un poco torpe. Te ves bien, mamá. ¿Estás feliz? Sí, respondí bajito. De verdad sí lo estoy. Después de que se fueron, me quedé sola en el salón, rodeada de toda la evidencia colorida de esta nueva vida mía. Sí, la conversación había sido dura, pero también real. Tal vez Claren nunca entienda por qué hice lo que hice. Michael, quizá apenas está empezando. Y David, bueno, David guardó mi secreto todo este tiempo, incluso de sus hermanos. Mi familia estaba cambiando, transformándose en algo nuevo, igualito que yo. El día de mi cumpleaños número 65 amaneció soleado y bonito. La luz entraba suave por las cortinas de encaje en la ventana de mi cuarto. Me estiré despacito, disfrutando ese momento. Nunca habían sido muy especiales mis cumpleaños cuando estaba casada. Normalmente era solo una cenita tranquila con Georgie, si bien me iba, un regalito. Los hijos llamaban, si se acordaban. Pero hoy se sentía distinto. Hoy sí se sentía como una celebración. No por hacerme más vieja, sino por crecer como persona. Me fui descalza a la cocina, preparé café y me llevé la taza al porche que da al mar. Mi cabañita no se parecía en nada a la gran casa en los suburbios que compartí con George. Pero cada rinconcito era mío, lleno de cosas que me hacían feliz, libros que ahora sí podía leer con calma, materiales de arte, cojines de colores y cosas curiosas que compré en tiendas locales. El porche era mi lugar favorito.
Ahí podía ver el mar, el cielo, siempre cambiando. Tenía una mesita donde muchas veces pintaba o escribía en mi diario. Hoy, sobre esa mesa, había un regalo envuelto, con un listón azul. Me senté con mi café en la mano y lo miré, sorprendida. La etiqueta decía, para Marche en su día de liberación. Eleanor, obviamente. Mi vecina libre y alocada, siempre tan dramática. Desaté el listón y quité el papel con cuidado. Era un libro de pasta de cuero. Al abrirlo, vi que estaba en blanco, excepto por una nota en la primera página, escrita a mano. Que tu siguiente capítulo sea aún más hermoso que el anterior. Feliz cumpleaños. Y debajo, firmas. Docenas. Mis vecinos, mis alumnos de pintura, el chavo del café que siempre se acuerda de mi pedido, el dueño de la galería donde colgaron mis cuadros por primera vez. Toda esa gente que se volvió mi comunidad este último año. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero de las buenas. De esas que salen cuando uno se siente querido, visto, valorado. En eso sonó mi celular. Era un mensaje de David. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón que no pueda estar ahí hoy, pero tu regalo va en camino. Te quiero. Un rato después, otro mensaje. Michael, feliz cumpleaños. Solo quería decirte que ya me inscribí a clases para este otoño. Nada de Clare. Pero tampoco lo esperaba. Desde nuestra discusión de hace 3 meses, quedó una herida que iba a tardar en sanar, si es que sanaba. Ya casi terminaba mi café cuando escuché que se paró un carro. Entre los pastos altos que rodeaban el camino, vi que un taxi se estacionaba frente a mi casa. Al principio pensé que tal vez era Eleanor, que se adelantó a la reunión que me organizó para más tarde. Pero entonces se abrió la puerta de atrás y bajó David, con una sonrisa enorme. ¡Oh, sorpresa! Y gritó, cargando una maleta en el hombro. Bajé corriendo las escaleras, sintiendo como la alegría me explotaba en el pecho. David, me dijiste que no podías venir. Me abrazó fuerte, levantándome un poco del suelo. A sus 35 años, era el más alto de mis hijos, con el cuerpo de George y mis chinos rebeldes. ¿Y perderme el gran día de mi mamá? Ni loco. Ni de chiste. Estábamos dentro, y yo le estaba preparando el desayuno. Hay cosas que nunca cambian, una mamá siempre alimenta a sus hijos, no importa cuántos años tengan. David me empezó a contar de su vida. Ya llevaba 8 meses en el mismo trabajo, todo un récord para él. Estaba de coordinador en una organización que ayuda a veteranos a regresar a la vida civil. Está padre el trabajo, dijo, mientras le entraba con gusto a los hotcakes. Me hace sentir que lo que hago sirve de algo. ¿Sabes? Yo sí sabía. Ese sentimiento me había faltado casi toda mi vida adulta. Lo vine a encontrar hasta los 60 años. ¿Y tú, cómo vas con la pintura? Y me preguntó. Michael me dijo que tus cuadros ya se están vendiendo en una galería por acá. Asentí, sin poder ocultar el orgullo. Vendí 3 el mes pasado. Nada caro, pero es un inicio. Eso está increíble, mamá. ¿De verdad? Me llenó el corazón su alegría sincera por mí. De mis 3 hijos, David era el que más rápido había aceptado mi cambio. Tal vez porque él también siempre había estado buscando su propio camino. Entonces dijo, medio casual. Tal vez invité a alguien más a tu cena de cumpleaños. Le levanté una ceja. Michael viene para acá. Debería llegar como a las 4. Sonreí, contenta. Eso es maravilloso. No estaba seguro si decirte, añadió rápido, viendo mi cara. Pero Clare quiere venir, mamá. Te lo juro que no la presioné. Ella fue la que quiso venir, después de todo lo que dijo. No sabía si eso me daba esperanza o me ponía nerviosa. ¿Y dijo por qué? Pregunté con cuidado. David se encogió de hombros. Solo que no quería perderse tu cumpleaños. Mira, ya sé que estuvo muy dura la última vez, pero últimamente ha estado distinta. Más tranquila. Yo creo que sí quiere hablar bien. Asentí despacio.
Bueno, es tu riesgo. Tú vas a tener que regresarte en coche con ella si las cosas se ponen feas. Él se rió. Siempre tan positiva, mamá. El resto del día fue un bonito caos. David y yo salimos a caminar por la playa, recogimos conchitas, y platicamos de todo y de nada. Le enseñé mis pinturas más recientes, en el pequeño estudio que monté donde se suponía que iba a ir el segundo cuarto de la cabaña. Esta es mi favorita, dijo, señalando una acuarela donde se ve a una pareja de viejitos caminando de la mano por la playa. Están de espaldas y enfrente de ellos se ve el atardecer. Son Eleanor y su esposo, le conté. Lo pinté con una foto que me enseñó, de su aniversario número 50. Fue un año antes de que él muriera. Está precioso, dijo David en voz bajita. Se siente el amor entre ellos. A las 4 en punto, como había dicho, el coche de Michael se estacionó en la entrada. Lo vi desde el porche cuando bajó del auto, seguido por Clare. De algún modo, ella se veía distinta. Menos arreglada de lo normal. Traía el pelo recogido en una simple coleta y jeans en vez de sus pantalones elegantes de siempre. «Feliz cumpleaños, mamá», me dijo Michael, dándome un abrazo calientito. «El lugar está padrísimo». Clare se quedó más atrás, con cara difícil de leer. Pero para mi sorpresa, dio un paso al frente, y me entregó un paquetito envuelto. «Feliz cumpleaños», dijo Clare, con voz tranquila pero segura. «Gracias», le contesté conmovida de verdad. «Me da gusto que hayas venido». Dentro del paquetito había un portarretratos plateado con una foto que nunca había visto antes. «Soy yo, mucho más joven», dije riéndome, mientras empujaba a Clare en un columpio en la imagen. «Yo tenía como 5 o 6 años», dijo ella. Papá la tomó. «La encontré en una caja de fotos viejas mientras limpiaba mi bodeguita», explicó, mirando mi cara. «Está preciosa», dije bajito. «No recuerdo haberla visto nunca». «También hay una carta», dijo, señalando el paquete, «pero mejor léela después». Asentí y puse el marco con cuidado sobre la mesita junto al sillón. «Tenemos un rato antes de tener que ir a la cena con Eleanor. ¿Quieres tomar un té o damos una vuelta por la playa?» Para mi sorpresa, Clare fue la que contestó. «Una caminata suena bien». Los hermanos se miraron entre ellos, pero ninguno se ofreció a ir con nosotras. Como si supieran que esta charla tenía que ser entre Clare y yo. Caminamos en silencio por un buen rato, con la arena húmeda bajo nuestros pies y el sonido de las olas de fondo, como música bajita. Por fin, Clare habló. «He estado yendo con una terapeuta», soltó de golpe. «Desde que te encontramos aquí». La miré con sorpresa. Clare siempre había dicho que la terapia era solo pagarle a alguien para que te diga lo que quieres oír. «Ella me ha ayudado a entender varias cosas», continuó, mirando al mar. «Como por qué me enojé tanto cuando te fuiste, por qué dije esas cosas horribles, que no ibas a durar, que acabarías en un asilo». Me quedé callada, dándole espacio para que encontrara sus palabras. «Tenía miedo», confesó, en voz casi bajita por encima del ruido del mar. «Miedo de perderte. Miedo de que ya no me necesitaras. Era más fácil alejarme primero que sentir que me ibas a dejar». «Ay, Clare», y le dije con cariño. «Yo nunca los abandoné. Solo, por fin empecé a vivir también para mí». Ella asintió y se secó los ojos con la manga. «Ya lo sé». Pero en ese momento se sintió como si nos hubieras dejado de lado. Como si te hubieras escogido a ti en vez de a nosotros. Y no se trataba de escoger entre uno u otro, le expliqué. Puedo amarlos y también amarme a mí lo suficiente para buscar mi felicidad. Caminamos otro rato en silencio, procesando. «¿Te acuerdas del trato que me propusiste?», y dijo Clare después de un rato. «Eso de que trabajara con adultos mayores». Sentí como me tensé un poco. «Sí. Pues empecé a ser voluntaria en una casa de retiro que está cerca de mi departamento. Solo voy 2 veces por semana. Les leo, ayudo en las actividades». Me detuve y la volteé a ver. «¿De verdad?». Asintió, y una pequeña sonrisa se asomó en sus labios. «Y sí, y lo más curioso, es que me gusta».
Esas personas tienen unas historias increíbles. No son solo abuelitos esperando morirse. Son divertidos, sabios, llenos de vida. Y sí, le dije con una sonrisa. Lo somos. Clare sonrió más al escuchar que usé somos, como aceptando que yo también era parte de ese grupo. Y eso le gustó. Le empiezo a entender por qué hiciste todo esto, mamá. La casa, la mudanza, los fideicomisos. Querías que viéramos lo que descubriste, que nunca es tarde para encontrarle sentido a la vida, para vivir de verdad. Eso es exactamente, le dije, sintiendo el corazón lleno de esperanza. Eso es lo único que siempre he querido para ustedes tres. Cuando nos dimos la vuelta para regresar a la cabaña, el cielo ya estaba pintado de tonos naranjas y rosas, igualito a ese atardecer que había enseñado a pintar a mis alumnos hace unos meses. Lo siento, dijo Clare, muy quedito. Por lo que dije ese día, eso de que no ibas a durar.